En el principio se dijo, sea la luz. Una frase que millones han escuchado, pero pocos se han detenido a pensar en lo que realmente significa. Porque si dejamos por un momento las creencias a un lado, aparece algo profundamente humano detrás de esas palabras. La búsqueda de entender de dónde venimos y qué sostiene todo lo que vemos. A lo largo de la historia, esa búsqueda tomó caminos distintos. Algunos eligieron la espiritualidad, otros eligieron la ciencia. Y sin embargo, ambos terminaron mirando hacia el mismo abismo. Ese lugar donde la materia se disuelve, el tiempo deja de comportarse como tiempo y lo invisible revela que siempre estuvo ahí. Y aquí surge un dilema fascinante, uno que casi nadie se atreve a plantear. ¿Y si esos antiguos textos no estaban hablando solo de fe, sino de patrones reales de la naturaleza? ¿Y si la física moderna no contradice lo sagrado, sino que redescubre con otro lenguaje las mismas estructuras invisibles? ¿Y si la frontera entre ambos mundos era más delgada de lo que pensamos? Entonces aparece la pregunta de las preguntas. ¿Por qué la Biblia y la física cuántica describen escenarios tan parecidos sin haberse conocido jamás? Para responderla tenemos que hacer algo poco común: levantar la mirada del dogma, dejar atrás el ruido y observar el universo como si lo escucháramos por primera vez. Porque tal vez en lo profundo, la ciencia y la espiritualidad no se oponen, solo están contando la misma historia desde ángulos diferentes. Y hoy, aquí, vamos a explorar 7 coincidencias donde ambas visiones se tocan de forma sorprendente. Esto es Efecto Paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? La mayoría de nosotros crecimos creyendo que la realidad era simple. Lo que se podía ver era lo que existía. Lo invisible era fe, símbolo o metáfora. Pero la física cuántica cambió esa idea para siempre. Descubrimos que, en lo más profundo, el universo no es sólido, ni estable, ni predecible. Que lo que llamamos vacío está lleno de energía y que las cosas no son hasta que algo o alguien las observa. Y entonces ocurre algo sorprendente. Cuando volvemos a los primeros versículos de la Biblia, al momento exacto en que todo empieza, encontramos una descripción que no habla de un mundo formado, sino de un estado invisible, vibrante, indeterminado. Génesis dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en hebreo las palabras son tohu vabohu. No significa un vacío muerto, significa algo más cercano a un caos vivo, una mezcla sin forma pero llena de movimiento, como si la creación estuviera en una especie de suspensión, esperando orden. Eso, curiosamente, se parece mucho a lo que hoy llamamos campo cuántico, un espacio donde no hay partículas, solo posibilidades de partículas, un lugar donde nada tiene forma definitiva, pero todo puede surgir. 2 lenguajes distintos, 2 épocas distintas, pero una coincidencia poderosa. El origen no es sólido. El origen es invisible, vibrante y lleno de potencial. Y este es solo el primer punto de encuentro, el primero de 7, cada uno más extraño y más fascinante que el anterior. Si el origen era un estado de pureza invisible, lleno de posibilidades, la pregunta siguiente es inevitable. ¿Qué es lo que transforma ese caos potencial en algo real? En el relato bíblico, la respuesta aparece de inmediato. No con manos, no con materia, no con herramientas, con una palabra. Y Dios dijo: sea la luz. Génesis 1:3. La creación comienza cuando algo habla, cuando una intención se expresa, cuando una orden se declara. Pero aquí viene algo que solemos pasar por alto. En hebreo antiguo, la palabra no es solo un sonido, es acto, es energía que organiza, es un gesto creativo que convierte algo indefinido en algo real. Es decir,
la palabra hace que lo posible tome forma. Y ahora saltemos miles de años hacia adelante, a un laboratorio donde los físicos miran el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo. Allí encuentran algo desconcertante. Las partículas no existen en un solo estado. Viven en múltiples posibilidades a la vez, no aquí o allá, no en una trayectoria o en otra. Están en una superposición de opciones, hasta que alguien las observa. El simple acto de observar, sin ni siquiera tocar, hace que el sistema decida qué forma tomar. Un camino, un valor, una posición. A ese fenómeno lo llamamos colapso. No porque la realidad se rompa, sino porque entre todas las posibilidades, una se convierte en real cuando interactúa con un observador o un sistema de medición. Entonces la comparación se vuelve inevitable. En la Biblia, la palabra convierte la posibilidad en acto. En la cuántica, la observación convierte la posibilidad en realidad. No estamos diciendo que sean lo mismo, pero sí que ambos describen un universo donde lo invisible no se vuelve visible por accidente, sino por una interacción, por una lección de cómo medir, por algo que enfoca y ordena. Aquí no hablamos de magia, hablamos de un patrón profundo. La realidad responde a la dirección, al enfoque, a la mirada. Y el hecho de que dos tradiciones, una espiritual y otra científica, coincidan en que la manifestación proviene de un acto no material es algo demasiado interesante como para ignorarlo. Pero si el acto de observar define la forma, ¿qué pasa cuando la realidad puede tener más de una forma al mismo tiempo? En uno de los pasajes más misteriosos del Nuevo Testamento, Jesús pronuncia una frase que parece salida de un tratado de cosmología más que espiritualidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. Durante siglos se interpretó como habitaciones en el cielo, pero el griego original monai no habla de casas físicas, describe estados de existencia, niveles, capas de realidad que coexisten sin mezclarse. Es una visión sorprendentemente amplia, un universo que no es un único plano, sino una estructura estratificada, como un edificio con más pisos de los que podemos imaginar. Ahora volvamos a la física moderna. Una de las revelaciones más desconcertantes de la mecánica cuántica es que las partículas, esas unidades mínimas que componen todo, no existen en un solo estado. No son esto o lo otro, son todas sus posibilidades al mismo tiempo. En un laboratorio, cuando nadie las observa, una partícula puede habitar una especie de nube de posibilidades. Puede manifestarse aquí y también allá, seguir esta trayectoria y simultáneamente otra, tener un valor y al mismo tiempo su opuesto. No se decide, no se fija, permanece expandida, abierta, múltiple, como si vivieran varios mundos superpuestos. Solo cuando alguien interviene, cuando es medida, tocada o simplemente observada, esa nube se reduce. La realidad elige un camino. Entre todas las posibilidades, una sola se manifiesta. Una sola se convierte en el mundo real. Y para explicar este comportamiento, algunos modelos, como la interpretación de Everett, llega a una conclusión radical: que el universo podría ser una red de mundos paralelos coexistiendo al mismo tiempo, cada uno representando una dirección distinta que la realidad pudo haber tomado. Aquí, la resonancia con el pasaje bíblico se vuelve inevitable. La Biblia habla de muchas moradas, diferentes planos dentro de la misma casa. Y la cuántica habla de muchos estados, diferentes realidades dentro del mismo universo fundamental. No es una equivalencia literal, pero es sorprendente que dos visiones separadas por 2000 años coincidan en una idea esencial. La realidad no es un solo cuarto, es una casa con muchas habitaciones. Y quizás por eso, a veces sentimos que la vida está llena de puertas, decisiones que se bifurcan, caminos que pudieron haber sido, instantes que parecen abrir ventanas hacia algo que no alcanzamos a nombrar.
Y si hay muchas moradas y si hay muchos estados, entonces el universo no es una línea, es un mapa, un hogar con más habitaciones de las que jamás imaginamos. En la tradición bíblica, la palabra espíritu nunca se pensó como un fantasma o una figura. La palabra original es ruah en hebreo y neuma en griego. Ambas significan lo mismo: aliento, viento, energía en movimiento, algo invisible que se siente, algo que atraviesa todo sin ser visto, algo que actúa sin necesitar un cuerpo ni un lugar específico. En Juan 3:8 aparece una frase que captura esa idea con una claridad sorprendente. El Espíritu sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu es movimiento sin límites, presencia sin contorno, una fuerza que actúa sin estar confinada a un punto del espacio. Y ahora dejemos por un momento la Biblia y entremos al terreno más extraño y más verificable de la física cuántica. En 1935, Einstein, Podolsky y Rosen estudiaron un fenómeno que les pareció imposible. Tomaron dos partículas que alguna vez habían interactuado y luego las separaron, lo más lejos que pudieron. Lo lógico sería pensar que cada una seguiría su camino, independiente de la otra. Así funciona el mundo que vemos, pero no el mundo cuántico. Lo que descubrieron es que esas dos partículas, aunque estuvieran a miles de kilómetros, se comportaban como si siguieran siendo una sola. Si una cambiaba su estado, la otra reaccionaba de inmediato, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, no porque creyera en fantasmas, sino porque para él era imposible que algo actuara sin un medio físico que lo conectara. Hoy sabemos que no hay ningún cable, ningún mensaje, ninguna señal física viajando entre ellas. Lo que existe es algo que la física moderna llama entrelazamiento, una conexión profunda, como si ambas fueran expresiones diferentes de un mismo estado invisible. El espacio no las separa, el tiempo tampoco. Son dos y una al mismo tiempo. Y aquí empieza a aparecer la resonancia. La Biblia describe un espíritu que actúa más allá del espacio. La cuántica describe una conexión que actúa más allá de la distancia. En un lenguaje, esa fuerza es espiritual. En el otro, es física. Pero el patrón es el mismo. Algo invisible une lo que parece separado. Y lo más interesante es esto. El fenómeno cuántico no es una metáfora. Es un hecho medido, comprobado y repetido en laboratorios de todo el mundo. Entonces la pregunta deja de ser, ¿es lo mismo? Nadie está diciendo eso. La pregunta real es, ¿por qué dos visiones tan distintas describen un universo donde lo invisible conecta, une y sostiene todo lo que existe? Tal vez la idea del espíritu no buscaba explicar fantasmas, sino señalar que la realidad es más íntima, más interconectada, más unificada de lo que nuestros sentidos pueden captar. Tal vez sin saberlo, estaban hablando de lo mismo, de una red profunda, de un campo invisible, de un tejido que sostiene todas las cosas y que no se rompe aunque las distancias parezcan infinitas. Y si todo está conectado, es inevitable preguntarse qué papel juega el propio observador en esa conexión. Si hay una frase que se repite en la Biblia constantemente, más de lo que a veces notamos, es esta: según tu fe, te sea hecho. Mateo 9:29. Jesús la dice no como un ritual, sino como un principio. Una especie de ley que no depende del lugar, ni de la cultura, ni de la condición de la persona. Algo más profundo. Lo que ocurre afuera está conectado con lo que ocurre adentro. Pero para entender esto, sin malinterpretarlo, hay que aclarar qué significa fe en ese contexto. En hebreo, la palabra es emuná, y no significa creencia ciega, significa confianza, coherencia interior, una alineación profunda entre pensamiento, emoción y acción. La fe, para la Biblia, no es un deseo, es un estado interno que ordena la percepción y abre posibilidades que, de otro modo, permanecen cerradas. Y ahora saltemos a la cuántica, pero no a las partículas esta vez, sino al ser humano que las observa.
En física hay un concepto que, sin importar cómo se explique, siempre termina en lo mismo. La realidad microscópica no toma forma hasta que entra en relación con un observador o un dispositivo de medición. Pero lo que pocas veces se explica es esto. Ese observador no tiene por qué ser una persona. Puede ser un instrumento físico diseñado para medir, pero nosotros también somos observadores. Y nuestra interacción con el mundo, lo que elegimos medir, cómo y bajo qué condiciones, determina qué aspectos de la realidad se manifiestan ante nosotros. No porque creemos las cosas con la mente, esa no es la idea real de la cuántica, sino porque la forma en que un observador establece una medición afecta el modo en que el fenómeno se presenta. En otras palabras, en cuántica, el observador influye con su forma de medir. En la Biblia, el observador influye con su forma de vivir. Parecen conceptos similares, pero no actúan en el mismo plano. Para decirlo claro, en la cuántica, las partículas se comportan de un modo u otro dependiendo del tipo de medición que se realiza, dependiendo de la variable física que se decide medir. Y aquí aparece la resonancia. La Biblia dice que lo que vive en tu interior modifica la forma en que experimentas la realidad. La cuántica muestra que la realidad microscópica responde a las condiciones del observador y a cómo éste se relaciona con el fenómeno. En un lenguaje, esto se describe como fe, en el otro, como condiciones del observador. No es magia, no es poder mental, es un principio universal. La realidad no está completamente separada de quien la mira, nunca lo estuvo. Y si eso es cierto, incluso en lo más pequeño, quizás también sea cierto a escalas humanas, que nuestra coherencia interna, nuestro estado emocional, nuestra claridad, nuestro enfoque, cambia el modo en que experimentamos el mundo. Hay un momento en la Biblia que es considerado uno de los más enigmáticos de todos. Un momento donde el lenguaje no alcanza, donde lo humano intenta nombrar lo inefable. En Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, la respuesta es breve: yo soy el que soy. Tradicionalmente se traduce como un nombre misterioso, pero en hebreo la frase Ehyeh Asher Ehyeh no habla del ser en un tiempo concreto. No es yo soy en el presente, tampoco yo fui ni yo seré. Es una forma verbal que abarca todos los tiempos a la vez. Un verbo que se despliega en simultáneo, una existencia que no cabe en una sola forma. Es como decir, yo soy el que es, el que fue y el que será al mismo tiempo. Una identidad múltiple, no lineal, no definida por un instante. Una existencia que se expande como un campo y no como un objeto. Y aunque esto fue escrito hace miles de años, la resonancia con la cuántica aparece de una manera inesperada. En física cuántica, las partículas no son una cosa definida hasta que alguien las observa. Antes de eso, existen en un estado que se llama superposición. Todas las posibilidades del sistema conviviendo a la vez. No aquí o allá, no esto o lo otro, esto y lo otro. No un estado, todos los estados posibles coexistiendo. No una identidad fija, una identidad expandida. Cuando se mide, el sistema se reduce a una forma concreta, pero en su origen, su naturaleza es múltiple, abierta, infinita en posibilidades. La conexión no es literal. No estamos diciendo que Dios es una partícula, pero sí es legítimo notar lo que ambos lenguajes están intentando expresar. La Biblia describe un ser cuya identidad no cabe en un solo tiempo, ni en una forma fija, ni en una definición limitada. La cuántica describe entidades que, antes de definirse, existen en simultaneidad, en un abanico de posibilidades, sin quedar atrapadas en una única forma. Las dos visiones hablan de maneras diferentes, de realidades que no son lineales, ni estáticas, ni definibles en un solo punto del tiempo. Y quizás por eso, el nombre Yo Soy siempre ha resonado tan profundamente, porque habla de algo que no está limitado a un instante, sino que contiene todos los instantes. Algo que no es de una manera fija,
sino que sostiene la posibilidad de ser en múltiples dimensiones. Una identidad que no se encierra en lo que nosotros llamamos tiempo. La Biblia comienza el acto de la creación con una frase tan simple como profunda. Y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1:3. Antes de que esa luz apareciera, la creación ya existía. El cielo y la tierra habían sido creados, pero en un estado invisible, sin forma, sumergidos en la oscuridad. Un universo ahí, pero no manifiesto. Una realidad que todavía no podía verse porque la luz simplemente no había llegado. Y entonces ocurre algo sorprendente. La luz aparece antes que el sol, antes que las estrellas, antes que cualquier forma visible. Es decir, la luz no es un objeto, no es una lámpara cósmica, no es un adorno de la creación. Es la primera esencia, el primer ladrillo del universo. Para el pensamiento bíblico, eso significa que todo lo demás, la materia, la vida, el tiempo, emergía de algo más fundamental, una realidad luminosa, anterior a las formas. Miles de años después, la física moderna descubre algo sorprendente. En lo más profundo, cuando desmontamos los átomos y desarmamos la materia hasta su última expresión, lo que queda no es masa, ni solidez, ni sustancia, es luz. Luz que vibra tan rápido que parece materia, luz comprimida, atrapada en forma de partículas, luz que se comporta como energía cuando está libre y como materia cuando está confinada. Para la física cuántica todo, tú, yo, el aire, las galaxias, es una configuración distinta del mismo fenómeno, excitaciones de campos de luz. Eso significa algo extraordinario. La luz no es un accesorio del universo, es su arquitectura. La luz no es consecuencia, es fundamento. Y entonces la resonancia se vuelve inevitable. La Biblia presenta la luz como el primer acto creador declarado. La cuántica describe que la estructura misma del universo surge de campos fundamentales de luz. No porque hablen del mismo tipo de luz, una es símbolo, la otra ecuación, sino porque ambas señalan el mismo patrón. Todo lo que existe pertenece de algún modo a la luz. No a la luz que vemos, sino a la luz que sostiene lo que somos. Y quizá por eso, desde siempre, lo luminoso fue símbolo de lo divino, de lo puro, de lo que da vida. Tal vez esa intuición no era solo poesía, tal vez era una forma antigua de decir lo que hoy la física confirma, que en nuestro núcleo más profundo no somos materia sólida, somos luz organizada, unidad vibrante. Si al principio fue luz, entonces, de algún modo, todo es luz todavía. Hasta aquí hemos visto paralelos, resonancias, puentes inesperados entre dos lenguajes que nacieron en épocas distintas, el espiritual y el científico. Pero es importante decir algo con claridad. Estas conexiones no significan equivalencias. La Biblia no es un tratado de física y la física no intenta descifrar textos sagrados. Y cualquier intento de convertir uno en prueba del otro sería una simplificación que traiciona la profundidad de ambos. Lo que sí podemos reconocer con honestidad y sin miedo es que tanto la tradición espiritual como la científica han intentado, cada una a su manera, describir la estructura invisible de la realidad. Una desde el símbolo, otra desde la medición, y sin proponérselo, ambas han dibujado formas que se parecen. Un origen invisible, una luz primordial, un mundo de múltiples planos, una interconexión profunda, una realidad que responde a la conciencia. No porque una prediga a la otra, sino porque quizás las dos están tocando el mismo misterio desde dos extremos distintos de la historia humana. A veces creemos que el mundo se divide entre fe y ciencia, entre espíritu y materia, entre lo que se puede medir y lo que apenas se puede sentir. Pero tal vez esa división nunca existió realmente. Tal vez eran solo dos formas de escuchar la misma voz del universo. Una voz antigua que nuestros ancestros captaron como símbolo
y nuestros científicos detectan como ecuación. Una voz que habla de un origen invisible, de una luz que lo sostiene todo, de una realidad que responde a la presencia, de un tejido que nos conecta más allá del espacio. Y si eso es cierto, aunque sea en un pequeño grado, entonces entender la realidad no es elegir entre la Biblia o la cuántica, entre la fe o la ciencia. Tal vez entender la realidad es aprender a mirar con ambos ojos abiertos, el de la razón y el del misterio. Porque en algún nivel profundo, quizás siempre vimos fragmentos del mismo cuadro, sin darnos cuenta de que eran piezas del mismo rompecabezas. Si esta exploración te abre una pregunta nueva, aunque sea una, suscríbete a Efecto Paralelo. Y si sentiste que alguna coincidencia te tocó especialmente, déjanos tu comentario. Aquí no buscamos certezas, buscamos profundidad. Y ese camino siempre es más poderoso cuando se recorre acompañado.